Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, libro de Hechos, en el capítulo 3, libro de Hechos, capítulo 3. Como es un pasaje un poco largo, lo vamos a ir leyendo a medida que desarrollamos el sermón. Pero puedo comenzar diciendo en esta tarde, como usted ya debe saber, pero siempre me gusta ubicarlo, que el libro de los Hechos es el libro histórico que nos cuenta cómo la iglesia del Señor Jesucristo fue formada. Hace poco predicamos sobre este libro también. Y aquí nos debemos ubicar en el momento preciso en el que suceden los hechos. Juan y Pedro, líderes de la iglesia, son las caras visibles de ese grupo de hombres y mujeres que comenzaron siendo un puñado de unos 120 personas, y días antes, en Pentecostés, el grupo crece exponencialmente a unas 3,000 personas más. Es lo que nos narra la Escritura en el capítulo 2. Ahora, en esa vida cotidiana de Pedro y de Juan como cristianos, ellos asisten al templo donde van todos los judíos a adorar a Dios. Pero en el templo está un cojo echado a la puerta llamada La Hermosa, que era una de las entradas principales a este lugar de adoración. Se dice que esta puerta se le llamaba La Hermosa por lo majestuosa que era y porque parecía que estaba enchapada en oro, lo cual la hacía preciosa, y por eso lo llamaban La Hermosa, contrastando con la pobreza y miseria de un hombre que estaba echado frente a una puerta de oro pidiendo limosnas. El sermón de hoy se llama Cojos de Nacimiento, porque la historia nos habla de un hombre que estaba lisiado, estaba inválido. No es una cojera de alguien que tiene un problema en un pie y cojea, como normalmente nosotros decimos, está cojeando. No es esa cojera, esa dificultad para caminar. La palabra griega que se usa para cojo allí es una palabra que va mucho más allá. No era una simple herida, no era una simple afección, era un hombre que estaba imposibilitado, no podía caminar. Puede ser que tuviera una deformación o un tipo de problema muscular u óseo que le impedía caminar. Pero esta escena en el que este hombre que nació así, que vino al mundo así, que nunca había caminado, que se desarrolló como un hombre, pero nunca había podido dar un paso, esta escena nos habla también del poder de Dios para transformar una vida. También esta historia nos sirve para hacer una analogía, una comparación con el hecho de que todos los hombres nacidos de mujer son cojos espiritualmente, son inválidos espiritualmente, están incapacitados espiritualmente, están muertos, dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Por lo tanto, al estar en esa condición, ninguno de nosotros puede valerse espiritualmente por sí mismos. Necesitamos asistencia, necesitamos ayuda. Esta historia nos ilustra, nos conecta con el milagro del nuevo nacimiento de una persona
que estando coja, inválida, espiritualmente viene a la vida. Es sanado espiritualmente por el poder del Señor Jesucristo. Pero antes de continuar con las verdades que tenemos que decir en esta mañana, en esta tarde, vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra ha sido abierta y va a ser leída, y al mismo tiempo va a ser explicada y va a ser aplicada a nuestras propias vidas. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija en ello, tanto a mí como expositor, como a aquellos que van a escucharla. Tanto los que están en este lugar como los que van a oírla a través de las redes sociales. Pedimos que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas y que pueda ella convencernos de lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ubicarnos en leer el verso número 1, 2 y 3. Dice en Hechos 3: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde en el calendario o en el horario judío. La hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Este hombre lisiado, incapaz de poder caminar, tenían que cargarlo, tenían que traerlo, recordándonos lo que pasó con aquel hombre que tuvo que ser traído por sus amigos, romper un techo y bajarlo para que Jesús lo sanara. ¿Recuerdan eso? Pues aquí vemos a este hombre siendo traído por otros al templo para que pidiera limosnas. Pero además de eso dice que lo hacían cada día. Esto es importante destacarlo, porque no fue algo casual. No fue que ese hombre estuvo allí arreglado por Juan y por Pedro para hacer un teatro. No. La gente estaba acostumbrada a ver a este hombre siempre en ese lugar, para que no hubiese duda de lo que iba a pasar luego. Y dice allí, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3. Este, es decir, el hombre cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Lo primero que quiero hablarte en esta tarde es que esta historia de un hombre incapaz de poderse mover nos habla acerca de la incapacidad que el hombre, y cuando digo hombre, recuerda que me estoy refiriendo al género humano, hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres, todos somos incapaces de poder relacionarnos con Dios, poder relacionarnos con Él sin Jesucristo. No hay forma de ir a Dios, no hay forma de tener paz con Dios si no es por medio de Jesucristo. Este hombre jamás había caminado. Este hombre no conocía la sensación que usted y yo tenemos de ir hacia cualquier lugar donde nuestros pies nos quieran llevar. Estaba sujeto a que la gente lo llevara o no. No importa cómo tú te sientas, no importa cómo tú te sientas de libre e independiente, si aún no has tenido el nacimiento nuevo en tu vida a la luz de Dios, estás incapacitado para ir hacia Él, para relacionarte con Él, para tener comunión con Él. Él estaba a las puertas del templo, pero no podía por sí mismo dar un paso para entrar. Tenía que llegar allí
simplemente aprovechando el tráfico de la gente que venía a orar y también a dar limosnas para ser él el primero en tomar algunas monedas. Hay personas que están buscando acercarse a Dios. Están tratando de venir a Dios, pero muy posiblemente su motivación al buscar a Dios no es adorarlo, no es reconocerlo como el Dios verdadero, sino obtener un favorcito de Dios, una sanidad, una resolución de un problema financiero. Hay gente que se está acercando a Dios, pero buscando solucionar una coyuntura, un momento crucial de su vida, para seguramente después de tomar esa limosna, volverse a ir. Dios no quiere tener que darte limosnas. Él quiere darte vida eterna. Él quiere salvarte. Él quiere darte el mayor tesoro que un hombre o una mujer pueden tener, y es ser salvo por su gracia. Este hombre, recuerda, no estaba herido. Este hombre estaba incapacitado. Y tú, por más esfuerzos humanos que hagas, jamás podrás acercarte a Dios. Necesitas que su gracia te tome y te levante. En segundo lugar, vamos a leer los versos que van del 4 al 10. Versículo 4 al 10 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Por favor, vayamos un momento al capítulo anterior, pero no en su Biblia, mentalmente. En el capítulo anterior nos habla de un aposento alto, donde hay un grupo de cristianos orando, unánimes, esperando algo que Dios les va a dar. Eso que Dios les va a dar, que es el Espíritu Santo, llega. Y dice que llega como un estruendo, como un viento recio. Se manifiesta en ellos a través de lenguas de fuego. Ellos podían hablar idiomas que jamás hubiesen soñado hablar. Y todo esto produjo un escándalo, produjo un ruido, produjo un alboroto tal que toda la comunidad de Jerusalén fue a ese lugar a ver qué pasaba. ¿Saben por qué? Porque Dios quería que fuese así. Ese alboroto provocó que miles de personas viniesen y Pedro les predicase, y de ellos 3,000 personas se convirtieron. Ahora Dios provoca otra circunstancia similar. Dios utiliza los milagros para tocar la vida de las personas
y para que puedan escuchar lo que los salva, que no es el milagro, sino su palabra. A mí me entristece que algunas iglesias o predicadores anuncian con bombos y platillos noche de milagros, noche de portentos, no noches de salvación, no noches de arrepentimiento, no noches de reflexión, no noches de perdón de pecados, sino se anuncian milagros. Y por supuesto, la gente quiere un milagro en su vida, pero quieren milagros terrenales, no espirituales. La gente quiere milagros materiales, sanidad, dinero, amor, paz, felicidad, desconociendo que el mayor milagro es tener el perdón de los pecados y tener vida eterna. Este hombre extiende su mano. Pedro y Juan le dicen: no tenemos oro ni plata. Es extraño que los dos mayores líderes de la iglesia no tenían dinero. Un poco diferente a lo que vemos hoy, donde los pastores, entre comillas, de algunas iglesias se presentan como grandes magnates, donde lucen sus trajes, sus carros, sus aviones, sus joyas, su lujo, para hacerle creer a sus ovejas que si vienen a Cristo ellos también tendrán esa prosperidad material. Pero qué extraño que Juan y Pedro, a quienes le traían las cosas que vendían y lo ponían, dice, a los pies de los apóstoles, eran unos pelados, como decimos en mi país. No sé cómo llaman usted en su país al que no tiene plata. Unos quebrados. ¿Cómo dicen en Cuba a alguien que no tiene plata? En Cuba, un pelado. ¿Y en República Dominicana? ¿Un qué? Un ruñido. Pero no vayan a decir malas palabras que yo no sé qué. Un ruñido. Rullido. Ok, estaban rullidos, estaban pelados, estaban broken. ¿Ok? Y eran los líderes de la iglesia. Pero ellos le dicen: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La transformación fue inmediata y completa. Lamentablemente el tiempo no me alcanza para ampliar lo que quiero decir. Creo en los milagros. Soy testigo de milagros. Hace muchos años tuve un dolor terrible de ciática. Estaba en una situación muy incómoda. Me tocó ir a dar un taller para jóvenes en un campamento. Mi esposa es testigo de que no tenía paz. No podía dormir, no podía estar parado, no podía estar acostado. Fueron días infernales. Yo no tomo medicinas, ni me gustan las medicinas, pero me acuerdo que lo que me medio calmaba se llamaba Neurotin. Pero era una cosa infernal. Recuerdo haber ido a una mata de limón en ese sitio que era como un campamento, y llorando le dije: Señor, creo en tu poder y creo que tú me puedes sanar. Regresé a dar mi charla. No sentí ningún alivio, pero a las pocas horas, cuando terminó la actividad, yendo hacia la ciudad donde yo vivía, me di cuenta que ya no tenía dolor. Y después de más de 15 años de eso, jamás he vuelto a tener eso. Creo en los milagros,
pero no creo en los que usan los supuestos milagros como fuente de ganancia. Y tenga cuidado, porque muchas de esas campañas y muchos de esos videos que usted ve de supuestos milagros no son otra cosa que una patraña, que un teatro. Por eso es importante resaltar que este cojo estaba allí todos los días, para que nadie dijera, es que Pedro y Juan lo trajeron y lo pusieron allí. Dios usa los milagros para conectar a las personas con lo que los puede salvar, que es la palabra de Dios. El cojo no tenía suficiente fe para levantarse, pero Cristo tenía poder suficiente para levantarlo. Quizás tú viniste hoy aquí sin conocer, sin saber realmente quién es Dios. Quizás hasta te falta la fe que necesitas para creer en Dios. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y yo confío que Dios va a usar su palabra en esta ocasión para que esta palabra entre por tu oído, llegue a tu corazón y te llenes de fe en Dios. Si observamos el texto, el cojo no pidió ser sanado. Él pidió fue una limosna. Pero él no sospechaba que Dios tenía algo más importante para él. Si viniste, si estás buscando, si buscas a Dios para resolver un problema temporal, Dios puede hacerlo, pero Él quiere realmente salvar tu alma. Eso sí es un problema. Y lo impactante de todo esto es que la sanidad no fue parcial, sospechosa, como en muchos casos de aquellos que pretenden decir que hubo un milagro. Sino que este hombre que no podía moverse, que jamás había caminado, ahora no solamente camina, ahora salta. Yo no salto porque no puedo, y eso que camino. Pero este hombre empezó a saltar, a brincar, y entró con ellos al templo. Ahora imagínense cuando la gente empieza a notar que el hombre que jamás había podido moverse ni valerse por sí mismo, entra cantando, brincando, danzando al templo. La gente empezó a correr eso como un gran rumor, y dentro de pocos minutos la gente se había agolpado. Igual que cuando Dios transforma la vida de una persona, el efecto que eso tiene cuando Cristo te cambia es que la gente dice, ¿qué le pasó a fulano? ¿Qué pasó en su vida que ahora es tan distinta y tan gloriosa? Yo quiero tener lo que tiene él. Yo quiero tener lo que tiene ella. Mi querido hermano, mi querida hermana, esto va con ustedes. El mundo tiene que ver en ustedes un hombre, una mujer que estaba coja de nacimiento, estaba cojo de nacimiento, y ahora brinca y salta y adora a Dios. Y la gente quiere tener lo que usted tiene. Solamente el Señor Jesús puede darte salvación. Solamente Él te puede levantar. Solamente Él te puede dar la fe que necesitas. Solo tienes que extender tu mano y Él te levantará y afirmará tus tobillos. Cristo no mejora ligeramente a las personas. Cristo las transforma por completo. Cristo no hace cosas a la mitad.
Él hace un cambio profundo y total. En tercer lugar, y aquí viene la parte dura, pero al mismo tiempo es la parte que me gusta. ¿Por qué? He dicho muchas veces, y quizás me lo va a oír con frecuencia, que hoy en día en las iglesias el sermón es un dulce, es un chocolate, es algo que se endulza para que nadie se ofenda, para que la gente regrese. Es una inyección de ánimo al ego, a las emociones, pero está carente de la contundencia, de la realidad de lo que habla la Biblia. Y cuando se trata de predicar el evangelio de Jesús, uno no puede andarse por las ramas. Y observen el capítulo 2, que cuando la gente se agolpó para oír el estruendo, Pedro fue frontal. Les predicó el evangelio simple y sencillo, sin muchas vueltas. Y ahora, nada más y nada menos que en el pórtico de Salomón, una de las áreas del templo judío, estos cristianos le predican a ese pueblo judío en forma frontal el evangelio del Señor. Dios provocó este alboroto para que todos le pusiesen atención. Dios hizo este milagro para que Pedro y Juan tuviesen tras sí el respaldo de que lo que ellos estaban diciendo es la palabra de Dios. Y dice Pedro, dice el texto, versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro, en otras palabras, Pedro vio una oportunidad, aprovechó esa oportunidad. ¿Cuántas veces usted aprovecha que alguien está necesitado de la palabra de Dios y usted le sale a hablar de política, de deportes o de cualquier otra cosa? Aproveche cada brecha que la gente le abra para usted decirle, pero Dios te ama. Dios tiene un gran plan para ti. Lamento no haber traído el video, no lo pude descargar. Pero en Venezuela hay un hombre que hace videos de estos que se hacen virales. Lo que llaman en inglés un prank, una broma. Este hombre se hace grabar atendiendo clientes en cualquier tienda de electrodomésticos, ferreterías, carnicerías, donde la gente está mirando y él les llega por un lado y le dice, ¿va a comprar? Y la gente le dice, sí. Ajá, pero ¿qué va a comprar? Ya va, estoy mirando. No, aquí no se puede estar mirando mucho. Aquí se viene a comprar. ¿Qué es lo que quiere? Y la persona se asombra, pero bueno, y uno se ofuscan. Pero lo que me llamó la atención es que este hombre, que es muy famoso en Venezuela, publicó un video donde él, en una tienda de electrodomésticos, se le acerca un hombre sencillo, humilde, y le dice, ¿va a comprar? Y le dice, pregúntele a él. Parece que andaba con otra persona. Pregúntele a él. No, que si usted va a comprar. Y al hombre le dice, bueno, sí, yo creo, pero ¿qué pasa? No, que aquí no se puede estar viendo mucho, señor. Y él se lo queda mirando y le dice, ¿en serio? Sí. Si viene a comprar, y si no, se va. Y él le dice, ¿sabes? Cristo te ama. Él tiene un plan maravilloso para ti. Aquel hombre nunca perdió la compostura. Aprovechó aquella ofensa para responder con una calidez. Cristo te ama. Y aquel hombre que estaba montando la broma, el prank,
es el que salió sorprendido. Y aquel hombre le empieza a predicar. Y fue tan impactante que este hombre después lo publicó. Lo que me quiso dar a entender este video es que no podemos perder las oportunidades de hablar de Cristo. Y Pedro se le agolpó a esta gente y dijo: esta no la voy a pelar, la voy a batear de jonrón. Pero observe esto. Respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No somos nosotros. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el de Jacob, el Dios de nuestros padres, en otras palabras, el mismo Dios de ustedes, de nosotros los judíos, ese Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Por qué Pedro hace mención de esto? Porque todavía el Calvario está fresco. Porque todavía la tumba donde Jesús resucitó es posible encontrarla. Porque todavía anda el nombre de Jesús rodeando Jerusalén. Ese Jesús que ellos habían crucificado. Y Pedro les está diciendo: el Dios al que ustedes llaman el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese Dios ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro pudo haber aprovechado para ser sutil, amable, para cuidar y ser políticamente correcto. Pero aprovecha a esta gente y les dice lo que le tiene que decir. Ustedes son pecadores. Ustedes han hecho el mal delante de Dios. Ustedes tuvieron al frente a un hombre que Pilato quería soltar. Pero ustedes dijeron: danos al delincuente, danos a Barrabás. Usted se da cuenta la profundidad de esta maldad. Que teniendo, como dice el siguiente verso, verso 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Ustedes tuvieron frente a sí al Mesías de quien tanto habló Isaías. Pero ustedes no solamente lo despreciaron, sino que prefirieron a un ladrón, al hombre que le multiplicó los panes y los peces, al hombre que sanó, al hombre que liberó a endemoniados, al hombre que resucitó muertos, al hombre que nos habló de amor, de misericordia por el prójimo. Ustedes lo cambiaron por un delincuente. Pero quiero decirte algo, amigo. Quiero decirte algo, hermano. Tú y yo no somos diferentes a ellos. Porque cada vez que tú pecas, cada vez que tú le fallas al Señor, tú estás entregando a Jesucristo y liberando un delincuente. Cada vez que tú pecas, cada vez que tú fallas, tú estás diciendo: crucifícale, 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 danos a Barrabás. Cada vez que tú cedes a la tentación, cada vez que tú cedes al llamado del pecado de la carne, tú estás haciendo lo mismo que los judíos. Crucifícale, 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 danos a Barrabás. Por eso, hermanos, tenemos que ver nuestro comportar diario. Tenemos que venir al arrepentimiento. Tenemos que vivir en santidad.
Por eso desde este púlpito siempre se hablará del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Yo quiero que usted se anime si está deprimido. Yo quiero que usted prospere si está en ruinas. Yo quiero que usted sea sano si usted está enfermo. Yo quiero que su matrimonio sea restaurado si tiene problemas. Y quiero que cada anhelo de su corazón sea resuelto. Pero para mí y para esta iglesia, lo más importante es que usted tenga primero vida eterna. Lo demás vendrá por añadidura. Y Pedro no se anda por las ramas. Como si no hubiese sido mucho, en el versículo 15 le dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nos impacta lo que le pasó a la familia Castillo. No lo podemos entender. Mientras yo preparaba las fotografías que ustedes vieron, también lloré. Y también tuve un conflicto con mi fe. Porque es casi imposible decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero cada vez que he tenido la tentación de cuestionar a Dios, me pregunto, o creo que Dios me pregunta: ¿y por qué yo tuve que entregar a un inocente por ti? ¿Y por qué yo tuve que entregar a mi hijo que nunca cometió pecado por ti? ¿Te parece eso justo? ¿Te parece comprensible eso? Tienes que confiar en mis propósitos. Esos hombres que entregaron a Jesucristo lo hicieron porque Dios se los permitió. Porque Dios, más allá de eso, tenía un propósito: que usted y yo pudiésemos tener salvación en Jesucristo. Si Dios no hubiese permitido eso, si Jesús hubiese sido liberado y no hubiese sido crucificado, no estaríamos aquí y todos iríamos rumbo al infierno. Pero porque Jesús fue crucificado, porque Jesús fue despreciado, porque Jesús fue muerto, porque Jesús fue llevado a la cruz, hay una oportunidad para todo aquel que crea en Él. Pero tienes que arrepentirte. Por eso quiero adelantar. Dice versículo 19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La salvación de tu alma comienza cuando aceptas que eres culpable. La salvación de tu alma comienza cuando aceptas que eres culpable. Si tú no aceptas que eres un pecador, nunca vas a sentir el deseo de un Salvador. Si tú no entiendes, si tú no recibes, si tú no aceptas, si tú no bajas la cabeza y dices: Dios, perdóname, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado. Si no lo haces, nada más tiene sentido, porque por allí comienza el nuevo nacimiento. Necesitas arrepentirte y convertirte del camino en el que has andado. Y por último, el pasaje es mucho más extenso. Quisiera leerlo completo. Nuestro programa hoy ha estado un poco cargado y ya estamos sobre la hora. Pero se lo quiero parafrasear. Desde el versículo 20 hasta el versículo 26, Pedro conecta a los judíos, a los que confían en la ley, a los que confían en Moisés, a los que confían en la liturgia hebrea, a los que confían en los profetas,
Él los conecta y les dice, todo eso está condensado en Cristo. El mismo Moisés dijo que vendría un profeta superior a él. Observe lo que dice el versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. El Señor Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor Jesús dice en Juan 5:24, que es nuestro verso lema, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, no es en la ley, no es en la religión, no es en las normas que tú puedes tener vida eterna. Es en Cristo Jesús. Es en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Israel necesitaba entender eso. Y por eso, en el versículo 26, dice, a vosotros, refiriéndose a los israelitas, a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Si usted se va a enojar conmigo a esta hora, pues enójese, pero le voy a pedir 5 minutos más. Hoy en día hay gente que dice que Israel no es el pueblo de Dios. Y lo dicen porque algunas personas, equivocadamente o no, nunca he oído a nadie decir eso, pero puede ser que los que creen eso, de que ya Israel no es el pueblo de Dios, lo dicen porque ellos afirman que hay gente que dice que por ser judíos la gente se va a salvar. Nunca he oído a alguien decir eso. Pero si hay alguien que cree que se va a salvar, que va a ir al cielo porque es descendiente de Abraham, está equivocado. Nunca ha sido así, no es así y no será así. No importa si eres nieto o bisnieto de Abraham, necesitas tener un Salvador personal. Pero algunos dicen, no, ya Israel no es el pueblo de Dios, es una nación como cualquier otra. Explíquenme cómo una nación como cualquier otra ha hecho las cosas que puede hacer Israel hasta el sol de hoy, rodeado de enemigos, y no han podido con ellos. Pero no, ese no es el sermón. Lo que sí dice la Biblia es que los judíos, le guste o no a los enemigos de Israel, tienen siempre las primicias, le guste o no le guste. Aquí dice, a vosotros, los judíos, los descendientes de Abraham, a ustedes, primeramente, Dios les ha levantado un Salvador. Dice Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero allá en Romanos capítulo 11, dice que de Israel son las primicias, el culto, los sacrificios, todo lo relacionado con Israel, con la relación con Dios, con el pacto, es de los israelitas primero. ¿Y qué les dijo Jesús? No se vayan de Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el evangelio tenía que ser predicado primero a los judíos.
porque de ellos son las primicias. Jesucristo hizo lo que hizo por los judíos, pero ellos lo despreciaron. Y para llamarlos a celo, nos incluyó a nosotros. Dice Génesis: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cada vez que una persona no judía recibe el mensaje del evangelio, se arrepiente, se convierte de sus caminos, acepta que Jesús fue levantado para su salvación, cada vez que alguien hace eso, está cumpliendo la profecía que el Señor le hizo a Abraham. Usted está siendo bendito. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna. Y yo quiero que usted recuerde que si usted quiere la bendición de Dios, ninguna bendición supera el saberse hijo del Altísimo. Le podrán quitar todo, podrá padecer todo, pero si su nombre está anotado en el libro de la vida, usted ha ganado. Y la bendición, como dice el versículo 26, es para que cada persona, judío o no, se convierta de su maldad. Termino haciéndote 4 preguntas. ¿Aceptas hoy que naciste cojo? ¿Aceptas hoy que eres un inválido sin Cristo? ¿Aceptas, crees que necesitas nacer de nuevo? Segunda pregunta: ¿tú quieres seguir recibiendo limosnas espirituales, favorcitos de Dios para resolver emergencias en tu vida, o quieres tener la fuente del gozo eterno, que es la salvación en Cristo? Extiende tu mano y permite que Cristo te sane espiritualmente y te levante y afirme tus tobillos y puedas correr, saltar y brincar y dar gloria al que vive. Pero para hacerlo tienes que entender que eres pecador, que cada vez que pecas le estás diciendo a Pilato: crucifícale, 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 dame a Barrabás. Lo estás despreciando. Cada vez que tú evitas, rechazas el pecado, estás glorificando a Dios. Y la última pregunta: ¿estás dispuesto a arrepentirte y convertirte de tu maldad? Hoy es el día de salvación. Mira, escucha bien esto. He puesto este ejemplo otras veces. Si yo sacara aquí la llave de un vehículo nuevo, 0 kilómetros, 0 millas, y dijera: ¿quién quiere este carro? Quizás vaya a dar allá, porque todo el mundo lo va a querer. Pero si yo te digo hoy, sin manipulación, sin apelar a tus emociones ni a tus sentimientos, sino apelando a tu entendimiento y a tu corazón, si yo te digo hoy, por favor piensa: tu nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Estás seguro, segura que si mueres hoy entrarías en el reino de los cielos? ¿Tienes esa certeza? Si es así, este llamado no es para ti. Pero si no tienes esa seguridad, quiero decirte que hoy Jesucristo te está llamando para que te arrepientas, para que te pase en tu vida lo que le pasó a Verusca y a Alexia, para que puedas entender y tener la seguridad, como dijeron ellas allí: yo sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Si no tienes esa certeza, tú no tienes vida. Crees que tienes vida, pero no tienes nada.
necesitas a Jesucristo en tu corazón. Después que lo tengas, después que tengas esa certeza de salvación, todo lo demás tiene sentido. Por eso yo quiero hacer un llamado una vez más. Si quieres aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, te pido que vengas aquí al frente, con valentía, con decisión. No dejes pasar esta oportunidad. El Señor te está llamando. El Señor te está diciendo: no luches más. Dame tu mano. Te quiero levantar. Quiero afirmar tus tobillos. Quiero que saltes. Quiero que brinques. Dios te bendiga, Sergio. Dios te bendiga, hijo. Qué bueno. Aquí hay un valiente. ¿Quién más? ¿Quién más recibe a Jesús hoy como Señor y Salvador? Yo sé que aquí hay gente que lo necesita. Pero si lo que te detiene es la pena, yo sé que a ti no te daría pena que te regale un carro nuevo. No tengas vergüenza del Señor. Ven aquí. El Señor te está llamando hoy. Alguien pudiera decir: es que ya yo acepté a Cristo. Ok, gloria a Dios. ¿Ya diste el paso que dio Alexia y Verusca? ¿Sientes ese fuego en tu corazón por hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres comprometerte con el Señor? Bautízate. ¿Será que aquí hay personas que no se han bautizado, que quieren dar ese paso y quieren venir hoy y decir: pastor, ya yo me convertí, pero quiero bautizarme? Si ese es tu caso, me gustaría también verte aquí a mi lado. Si quieres bautizarte porque ya tuviste un encuentro personal con Jesús, ven aquí y comienza las clases de bautismo pronto conmigo. ¿Es ese tu caso? Muy bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de Sergio. Gracias por su valentía. Me alegra que él haya entendido hoy que no le basta ser hijo de creyentes. Él necesita tener un encuentro personal y particular e individual contigo. Tú no tienes nietos, tú tienes hijos. Y hoy él ha decidido dar ese paso de fe. Te pido que lo llenes de tu Espíritu Santo. Que él pueda tener hoy y a partir de hoy la certeza de que es tu hijo y de que es salvo por lo que tú hiciste en la cruz. Bendícelo, Señor. Bendice a sus padres, bendice a sus hermanos y permítele crecer en la fe. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a cantar puestos de pie. Dios te bendiga. De paz inundado. De paz inundada mi senda ya esté. Oh, cubra la mar de aflicción, mi suerte cual será, que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación.
Padre, te damos gracias por este tiempo y cuando vamos a nuestras casas, llévanos con tu paz y con tu bendición.